Pasando a otra prueba está la inspección judicial. Esta tiene una importancia especial porque radica la posibilidad de que en el proceso surja alguna cuestión que pueda ser observada directamente por el juzgador, lo cual quiere decir que dicho medio de prueba consiste en mostrar directamente al juez las cosas u objetos relacionados con los puntos de litigio a resolverse, para que de ello pueda obtenerse alguna luz o ilustración sobre las cuestiones debatidas, ya que una de las características es que el juez tenga conocimiento inmediato a través de sus sentidos de la cosa inspeccionada, dándose oportunidad a las partes para hacer las observaciones que estimen convenientes en el acto mismo de su desahogo, tomándose nota de ella y confrontándolas con la realidad. ¿Qué va a pasar? El juez puede trasladarse al lugar o a un lugar para cerciorarse de que la obligación o el derecho que está, se está litigando tenga alguna razón de ser. Ahorita el ejemplo que se me ocurre es la servidumbre. Puede haber muchos más, pero quiero dar un ejemplo muy sencillo, pues puedo llamarlo burdo. Para el caso creo que sería muy bueno. Como ustedes saben, la servidumbre es el paso que se le da a quien se le conoce como dominante, porque sin la misma no podría obtener la vía, bueno, acceso a la vía, a una vía, perdón, principal. ¿Qué es lo que pasa? El sirviente va, va a ceder, por así decirlo, una pequeña parte de su terreno para que el dominante pueda atravesar, ya sea, bueno, obviamente con cualquier medio de transporte, pase sobre ese terreno y llegue a una vía o que desemboque a una vía para poder salir. Entonces, puede ser de que se solicite una inspección judicial para que pase o vaya el juez y, y vea la necesidad de que se realice esa servidumbre. Si considera el juez de que es requerido, pues ya vamos por los sentidos, reconoce que existe la necesidad de que se realice esa servidumbre, pues se va a dar. ¿Cuáles son las formalidades y ofrecimiento de la prueba? Primero, que se ofrezca en los escritos que traban la litis, que el oferente precise los puntos sobre los cuales versará esta, mismos que deberán ser materia de tal inspección y no de un medio de prueba diverso. Este medio de prueba siempre será presidido por el juez, actuando con secretario que dé fe. Tomando el ejemplo, el juez se va a trasladar a donde se encuentran los terrenos y junto con el secretario y va a dar fe de todo lo actuado. Entonces de las partes va a decir, mire, por aquí, si no obtengo esta servidumbre, pues no voy a pasar por la carretera. O la otra persona va a decir, no, es que si la otra persona sí tiene acceso a esa carretera por este lado, mire, puede pasar por aquí. Bueno, y ahí sucesivamente. Ahí el secretario va a dar fe de todo lo que se esté actuando en esa diligencia y al final va a haber una determinación por parte del juez. Una vez admitida, esta tendrá que desahogarse en fecha y hora señaladas, precisamente en el lugar determinado y sobre la cosa y objetos señalados. Es en presencia de las partes, sus representantes o abogados, versando sobre los puntos precisados por el oferente y, en su caso, con la asistencia de peritos o bien de testigos de identidad. En el momento del desahogo se levantará el acta respectiva, haciéndose constar todo aquello que fue apreciado por el juez, así como las observaciones de las partes y, en su caso, las declaraciones de los peritos o bien de los testigos de identidad. Todo esto se encuentra en nuestro Código de Procedimientos.
Ahora vamos con lo que es la prueba pericial. El avance tecnocientífico de los últimos siglos acrecienta esa necesidad de tener pues ese tipo de peritos. En la medida que el conocimiento tiende a complejizarse y a hacerse cada vez más específico, la prueba pericial ha adquirido una importancia esencial en los sistemas de impartición de justicia al servir como un mecanismo para introducir en el proceso hechos complejos de naturaleza técnica que no pueden ser interpretados directamente por el juez. Se trata de un medio de prueba singular. Aquí, bueno, el juez como tal es perito en las leyes, en las normas, y a lo mejor tendrá ciertos conocimientos respecto de otras habilidades, pero no es su trabajo como tal. Su trabajo es ser perito en la norma y decir el derecho. Pero puede existir algunas técnicas científicas que desconozca él. Puede ser a lo mejor tenga un diplomado en grafología o en otra materia técnica, pero no es su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se tenga alguna duda de algo que se está revisando en el proceso, pero exista la posibilidad de obtener la verdad a través de ciertos métodos, entonces se va a traer a una persona que es experta en ese tipo de métodos o técnicas o conocimientos. Y puede ser de cualquier tipo de conocimiento, llámese científico, como reconocimiento de paternidad, bueno, en este caso reconocimiento de ADN, hasta lo más básico como un mecánico automotriz. Digo básico porque son ciencias, o en este caso, bueno, sí, la mecánica automotriz es un conjunto de conocimientos de sistemas que no cualquiera lo puede conocer. O quizás un herrero, un artesano, en donde sea experto a lo mejor en una compraventa de un objeto que el precio haya sido más elevado o fuera muy elevado respecto al material, a la historia de ese objeto. En fin, existen un montón de posibilidades en los que las partes y el juez no tengan conocimiento, pero que con la ayuda de un tercero, en este caso de un experto, se pueda obtener esa verdad. Dice el artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes que la prueba pericial tendrá lugar cuando se requieran conocimientos especiales en las cuestiones de un negocio relativo a alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley. La prueba pericial la constituye el informe de las personas nombradas por el tribunal o las partes y que poseen conocimientos especiales sobre la materia debatida, lo que ya dijimos. En ella se discute si debe asimilarse a una prueba documental, es una prueba personal, el perito es un colaborador del juez, la prueba pericial no introduce hechos nuevos en el debate procesal, sino que solamente interpreta hechos desde la perspectiva de la ciencia y la técnica especializada. Aquí en este caso, la prueba pericial es como una mezcolanza entre documental, porque se tiene que elaborar un informe, una prueba personal, llámese un testimonio por esta parte, o bien va a colaborar con el juez. Realmente no sé si se le puede llamar que pueda colaborar con el juez porque es pagado por las partes. Bueno, cuando se trata de cuando no existe un tercero en discordia, pero generalmente las partes son las que van a pagarlo, entonces no sé si se le puede llamar colaborador del juez. Pero lo que sí se sabe es que va a interpretar los hechos de una manera científica o técnica dentro de su especialidad.
También se trata de una prueba de naturaleza de carácter personal consistente en la emisión de informes. Bueno, aquí ya estamos haciendo una conclusión al respecto, lo que les estaba mencionando. Se hace, es todo, vamos, todo lo que se dijo en el párrafo anterior, y por eso lo llama, por eso es una prueba especial o particular. En este caso, el perito es un tercero ajeno al juicio, lo que implica que no tuvo ninguna clase de participación en los hechos que se están discutiendo, ni una relación directa con ninguna de las partes. Aquí, híjole, tengo, tengo una duda quizá razonable, pero el hecho de que las partes sean los que vayan a pagar, no sé qué tan posible sea de que cualquier peritaje que realice le vaya en contra de la persona que pagó. Lo dejo ahí al aire, pero quién sabe qué tan objetivo pueda realizarse este tipo de peritajes. Y no por nada existe un tercero en discordia. Bueno, para que los peritos puedan ser peritos, deben tener un título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezcan la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer. Si la ciencia, arte, técnica, oficio o industria requiere título para su ejercicio. Existen algunos que no necesitan un título. El perito tercero en discordia deberá designarse entre ellos que se encuentren registrados en la lista oficial de peritos formulada por el Supremo Tribunal de Justicia de aquí de Aguascalientes, debidamente publicada en el periódico oficial del Estado. Existen listas anualmente en donde se habilitan peritos, hay por tema, y ustedes pueden irlo revisando por cuál es el que utilizan o el que requieren. Si no hubiera peritos en el lugar que se satisfagan las condiciones que anteceden, podrán designarse cualesquiera personas entendidas en la materia, aun cuando no tengan título o no se encuentren registrados en la lista oficial. Aquí se concatena con otra prueba, que es la presuncional, en donde quizás en el informe que de esta persona que se hace llamar perito, le dé una lógica al juez para decir de que lo que está escribiendo corresponde a la veracidad del hecho. Ahora bien, ¿cómo es el ofrecimiento de esta prueba? En este se tiene que señalar con toda precisión la materia de la prueba y las cuestiones que deben resolver los peritos. También tienen que indicar qué se pretende acreditar con la prueba, precisar el nombre, apellido y domicilio en el lugar del juicio del perito que se proponga, la aceptación o protesta del cargo por parte del perito designado, acreditar la calidad profesional, técnica, artística e industrial del perito, exhibiendo en su caso copia certificada de la cédula profesional o de las constancias que lo acrediten. La falta de cualquiera de estos requisitos anteriores importa en el desechamiento de plano de la prueba en cuestión. Ojo, dice aquí, importa el desechamiento. Acuérdense que si no tiene título, pero la materia o el arte que va a trabajar, bueno, en el que va a trabajar como perito, si no requiere el título, pues no se puede desechar esa prueba. Ahora vamos a otra de las pruebas. No digo que es la más importante, pero es una de las más importantes en cualquier juicio, que es la testimonial. Bueno, en esta prueba, todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deban probar están obligados a declarar como testigos. Esto se encuentra en nuestro Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes. Y es muy importante, en este caso, el compromiso civil, se puede decir, o social, de las personas respecto a una situación que implica
la justicia como tal. Es decir, si existe un conflicto y una persona tiene la posibilidad de que se haga justicia, tienen el deber civil o moral de ir a atestiguar, perdón, sobre ese hecho, aunque actualmente pues no se le da ese valor. Bueno, la doctrina señala que la prueba testimonial es una declaración que una parte extraña al proceso rinde ante los órganos jurisdiccionales sobre la verdad o existencia de un hecho jurídico. Esto es, de un hecho al que el derecho, objetivo vincula el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación jurídica o de una situación jurídica relevante, llámese en una jurisdicción voluntaria. Este último, por ejemplo, en el nombre de la persona o bien cuando se pierde la factura de un vehículo. Estas personas van a dar veracidad de que es el dueño quien está reclamando esa factura. Bueno, los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder por sí misma hacer que se presente. Y si se llegarán a negar, una vez que se hace la citación, sin causa justificada, o que habiendo comparecido se nieguen a declarar, serán apremiados por el tribunal, en este caso el juez, para lo que deberán ser apercibidos. En este caso, muchas veces es la multa, o si no se les da un arresto. Esta prueba se ofrece expresando los nombres y domicilios de los testigos para que puedan acudir, quienes serán citados o a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifieste no poder por sí misma hacer que se presenten. Generalmente, salvo que no sea alguien conocido, pero tienen conocimiento de que estuvo ahí en esa situación, muchas veces lo que hacen es pedirle al juez y el juez casi como un vaso con agua se lo va a aceptar. Solo por causa de fuerza mayor comprobada se permitirá la sustitución de los testigos fuera del término de ofrecimiento de pruebas, debiendo el oferente hacer valer esta causa dentro de los 3 días siguientes al en que, así está en el código de su conocimiento, que es al que tenga su conocimiento, y el oferente quedará obligado a presentar al testigo o testigos sustitutos. Es importante señalar de que los testigos sustitutos corresponden, estuvieron en esa situación o en el hecho controvertido. Solamente que veían más factible que el testigo que fue sustituido dijera con mayor detalle lo que iba a justificar. Pero no puede ser así de que llega un sustituto y que va a presentar la información que dijo el otro que fue sustituido. Otra, regla especial dentro de la prueba testimonial es que a los ancianos, así dice, de más de 70 años y a los enfermos, podrá el juez, según las circunstancias, recibirles la declaración en sus casas en presencia de la otra parte, si asistiere. Cuando se trata de gobernador del estado, los senadores, diputados, magistrados, jueces, generales en servicio activo, presidentes municipales, se les pedirá su declaración por oficio y en esta forma la rendirán. En caso urgente, podrán declarar personalmente, para lo cual el juez se trasladará al lugar en que se encuentra. Para el examen de los testigos no se presentará interrogatorio escrito. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes. Tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral. Y deberán estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una sola no se comprendan más de un hecho. Es decir, que llegue y le diga,
¿usted en 7 de marzo de 2020 estuvo en tal lugar? ¿Sí o no? Tiene que ser muy llano para no confundir al testigo y el juez al momento de escucharlo, al momento de, o en este caso de leerlo, entienda la postura del testigo. El juez se abstendrá de calificar previamente cada pregunta, pero intervendrá cuando advierta que no se cumplen con estas condiciones e impedirá preguntas que las contraríen. Un ejemplo claro es cuando le preguntan a una persona o haya algún tipo de preguntas insidiosas o que puedan encaminar a una circunstancia que ponga en conflicto al testigo. Por ejemplo, que le pregunte, eh, ¿es verdad que usted ya no volverá a ser amigo del testigo que entró antes de usted? En esa pregunta se infiere de que hay alguna posible amistad o enemistad con el testigo anterior y que infiere un rechazo a la respuesta que vaya a dar. O que le diga, sí o no va usted a dejar de fumar. Y la propia pregunta infiere que la persona fuma, aunque nunca haya fumado. En estos casos, el juez, bueno, estoy dando un ejemplo, pero cuando vea este tipo de, de preguntas, el juez va a tener que rechazarlas. Cuando exista la protesta y el examen de los testigos, cuando haya un examen de testigos, se hará en presencia de las partes que concurran a la audiencia. Interrogará primero el promovente de la prueba y a continuación la parte contraria. El juez limitará prudentemente los interrogatorios. Tampoco no es algo así que una megalista en donde tengan que preguntarle casi cómo vistió en aquel momento o cómo amaneció, si tenía algún conflicto con otra persona. Tienen que enfocarse única y exclusivamente a los hechos. Sí, no, pues no, imagínense una audiencia de esas en donde estén pregunte y pregunte. Va a llegar un momento en donde van a ser 8 horas o 10 horas de un interrogatorio que a lo mejor esas preguntas ni siquiera tendrían que formularse. Tratándose de testigos que residen fuera del lugar del juicio, el examen se practicará por exhortos o despacho que deberá librarse al juez del lugar donde los testigos deban ser interrogados y en el que se insertarán los interrogatorios. En este caso, si el testigo se encuentra actualmente en Jalisco, el juez va a hacer un exhorto a otro juez allá en Jalisco para que haga el desahogo correspondiente. Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con la verdad y de advertirle las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, estado, domicilio y ocupación, si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses, si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. Esto para hacer la famosa tacha de testigos. Luego se procederá al examen. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros para que no haya una coincidencia que no deba realizarse. En teoría, si los dos vieron el mismo hecho, van a coincidir sin necesidad de que uno sepa del otro. Cuando el testigo deje de contestar a algún punto o haya incurrido en contradicción o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del juez para que éste, si lo estima conveniente, exija al testigo la declaración oportuna. Cuando existe alguna duda respecto a su respuesta, como dice ahí, no hay alguna ambigüedad,
pueden solicitar como una especie de declaración por parte del testigo. También los testigos responderán por sí mismos de palabra sin valerse de ningún borrador de respuesta, sino, bueno, hay algunos que dicen, no sé, a mí no me ha tocado, que antes de la audiencia los testigos son preparados, dicen, no sé. En este caso no pueden llevar algún papel, solo y sí cuando las preguntas se refieran a cuentas, libros o papeles, podrá permitírseles que los consulten para dar su declaración. Obviamente pues nadie tiene una memoria tan infalible como para acordarse de ciertas cosas, de ciertos números. Lo que sí pueden hacer es eso. Si se tratan de números o de algo en particular que se deba de tener algún documento, pues lo pueden presenciar. Pero cuando se refiere de hechos, ahí sí no puede ser, no pueden llevar un borrador porque se estaría hablando de que estén preparados para dar una respuesta. El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad respecto de los puntos controvertidos. Al igual que de las preguntas que hagan las partes, también el juez puede estar preguntando a fin de encontrar una verdad. Y esto se puede hacer en cualquier momento. Porque él es el que va al final de cuentas a determinar si se sucedieron o no los hechos y si existen derechos o obligaciones de las partes. Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el juez. Esto en materia penal es muy importante porque muchas personas han estado en la cárcel precisamente porque no se le dio una declaración, no se le permitió, mejor dicho, tener un traductor. En este caso, en materia civil, se permite tener un intérprete para que traduzca al español todo lo que ha señalado. También los testigos están obligados a dar en cada una de sus contestaciones la razón de su dicho y el juez deberá exigirla aunque no se pida en el interrogatorio. Siempre que pregunten algo, siempre van a decir sí, no y por qué. A continuación están las presunciones. La palabra presunción proviene del latín